Voy a hablar entonces en general de los temas que la doctora Claudia considera fundamentales en educación. Ya explicó, me parece además muy bien, Juan Ramón, nuestro rector, cómo se ve la ciencia en el plan, en el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y voy a hablar ahora entonces de educación. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Aquí tenemos 7 puntos fundamentales que son los que ella planteó en el meeting del Zócalo, donde habló de sus 100 puntos centrales. Entonces, los 7 puntos que vamos a ver en este momento son: 1, salarios justos para maestras y maestros; 2, becas para estudiantes; 3, centros públicos de educación inicial; 4, apoyo a la educación primaria y secundaria; 5, fortalecimiento de la educación media superior. Lo va a presentar con mayor detalle mi compañero Roberto Rodríguez, que también lo conocen ustedes. Vamos a hablar del fortalecimiento, de la consolidación de la educación superior y de la vinculación de la ciencia con sectores prioritarios. Ya en general habló de ello el doctor de la Fuente. Entonces, sobre los salarios, lo que se plantea en los 100 puntos es que habrá un salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo. No será menos a la que perciben en promedio los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Además, vamos a promover, porque es una deuda, los salarios justos para los docentes de educación media superior. Tendremos… Ahí hay una deuda pendiente. El sistema de educación media superior es muy amplio, muy diverso y lo estamos trabajando muchísimo. El segundo punto son becas para estudiantes. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca universal como la que se tiene en la Ciudad de México. Este país, particularmente en el caso de Rosario Castellanos, donde tenemos ya cerca de 50,000 estudiantes en 5 años, tenemos un modelo híbrido, es decir, presencial y en línea, y además tenemos también el sistema dual para relacionarlo con el trabajo. Este modelo lo promoveremos también en otras instituciones de educación superior. Entre todas las instituciones de educación superior vamos a aumentar, en una primera etapa, vamos a aumentar en 300,000 estudiantes en educación superior. El último punto lo señaló ya muy bien Juan Ramón, lo desarrolló: haremos de México una potencia científica y de la innovación, apoyando las ciencias aplicadas, las ciencias exactas, las ciencias básicas, la ciencia en general, pero me gustó como lo dijo el doctor Juan Ramón, porque fue la política del gobierno de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. La interacción, la colaboración entre todas las instituciones de investigación para atender la problemática nacional en todos los aspectos. Creo que ha sido un estilo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum que vamos a seguir recuperando, que vamos a seguir fortaleciendo. La colaboración para la atención de los grandes problemas nacionales. Muchas gracias. Uno de los ejes, si no es que el eje central de nuestro proyecto, es la educación pública. Sin educación pública, pues no hay desarrollo. Puesto de otra manera, con educación pública el potencial de desarrollo del país es enorme. Y cuando hablamos de educación pública hablamos de todos sus niveles. La educación inicial, estamos hablando de antes del preescolar y el preescolar. Es decir, la posibilidad de que los niños y niñas, la primera infancia, pueda acceder a un espacio de educación inicial, que no es una guardería, no es una estancia infantil, sino un espacio de educación inicial. La educación básica, primaria y secundaria, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y por supuesto su vínculo con el desarrollo científico y humanista y cultural de nuestro país. ¿Cuáles son los ejes centrales que estamos planteando como ejes centrales del proyecto de nuestro gobierno? El primero es gratuidad en todos los niveles de educación pública. Hay educación media superior pública que tiene colegiaturas. Hay educación superior que tiene colegiaturas.
Siempre lo he dicho, cuando joven luchamos porque la educación superior fuera gratuita. Todavía hay esta idea de que el joven o la joven no valora la educación si no tiene un costo. Pero esta es una visión equivocada, porque la educación no es una mercancía que se compre con dinero, porque ¿qué valor tiene la educación? Económico, pues tiene un valor económico en términos del desarrollo del país, pero el valor que significa para una persona el desarrollo educativo, pues no tiene un valor económico. No es una mercancía la educación, tampoco es un privilegio para aquellos que tienen recursos para pagarla. La educación es un derecho, pero además está establecido en el tercero constitucional. Su gratuidad y el derecho a la educación. La educación pública debe ser gratuita y de calidad. No es algo exclusivo que estemos planteándolo para el país. Así es prácticamente en la mayoría de los países europeos. En Estados Unidos es gratuita la educación desde la educación básica hasta la educación media superior. Y aquí hay programas educativos de la educación media superior que tienen colegiaturas. Eso lo que hace es excluir. Entonces, el primer eje es la gratuidad y evidentemente con ello la calidad. Educación científica, humanista, de calidad y gratuita, pública en todos sus niveles. Está bien que haya educación particular, está en la ley, pero de la educación particular se encargan los particulares y por supuesto una regulación por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero el Estado está obligado a proveer educación como un derecho. Ese es el primer eje de nuestro proyecto. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer gratuitos todos los niveles educativos en el país, que ya no va a haber colegiaturas en las universidades ni en la educación media superior, con el recurso que ello implique, trabajando con las autoridades universitarias para que los recursos se destinen a las funciones sustantivas de las universidades, de los institutos de educación superior, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Número 2, becas. En la medida de lo posible quisiéramos universalizar las becas, porque el derecho a la educación no solamente es que sea gratuita la educación, sino también es necesario que todo lo que está asociado al aula no tenga una división de acuerdo a las condiciones económicas del estudiante o del estudiante. No nos alcanzarían los recursos para universalizar en todos los niveles, pero sí creemos que la educación básica es indispensable. A veces no, si ustedes hacen una encuesta en la educación básica en todo el país, no hay a veces el recurso para los uniformes escolares, no hay recurso para los útiles escolares que son indispensables para la educación pública. Por eso estamos planteando universalizar la beca en educación básica, que permita igualdad de circunstancias para todos los estudiantes y las estudiantes. En la media superior ya es universal la beca y lo que planteamos es, en la medida de lo posible, y por eso ponemos paulatina, aumentar las becas en educación superior y en posgrado para poder tener más estudiantes en estos niveles. Entonces, uno es gratuidad con educación científica, humanista y de calidad. 2, becas, es decir, apoyo a las y los estudiantes de los diferentes niveles. 3, salarios y condiciones laborales justas para todas y todos los docentes. Particularmente, evidentemente, la educación básica, que todavía no llegamos a que todos los docentes tengan el salario medio del IMSS, que en este año es de 16,500 pesos. Hay docentes que todavía tienen un ingreso de alrededor de 11,000 pesos y algunos incluso menos. Entonces tenemos que lograr que todos tengan al menos el ingreso mínimo para poderse desarrollar y de manera muy importante
en la educación media superior. Hay 23 sistemas de educación media superior en el país, algunos estatales y otros federales. Tenemos que lograr, en la medida de lo posible, unificar los sistemas. Por supuesto que hay unos que tienen salidas técnicas, educación dual, en donde parte de la educación es en lugares de trabajo, en fábricas, en otros lugares, y hay que conservarlo, pero en la medida de lo posible no puede haber tanta dispersión en los programas de educación media superior. Entonces, estamos hablando de gratuidad, de becas, de salarios justos, particularmente iniciaremos con educación básica y media superior, donde hay salarios diferenciados. El cuarto, el objetivo, y ya vamos a ponerle números, nos van a ayudar aquí, es universalizar y fortalecer la educación media superior. Existe en todos los países o casi todos los países de la OCDE, con excepción de México. Ya dijeron aquí, hacen falta 1,5 millones de espacios para que los jóvenes, cuando salen de la secundaria, puedan seguir estudiando la educación media superior. El objetivo es que haya el mismo número de preparatorias que de secundarias. Ese debe ser el objetivo. Que los jóvenes, en vez de salir de secundaria, que todavía no pueden tener un empleo por su edad, estén fuera del ámbito educativo, que estén en la escuela y que la escuela les guste y que la escuela sea atractiva para ellos y que además de dar conocimientos sea un espacio de socialización comunitaria y de paz, bajo ningún ámbito de violencia. Si nosotros logramos universalizar la educación media superior, es educación contra la violencia. Es la mejor fórmula. Por eso hablamos de atender a las causas, educación, educación y más educación, decía Pepe Mujica. Entonces, el cuarto es universalizar y fortalecer la educación media superior. En el ámbito de la educación superior, nuestro objetivo son 300,000 espacios adicionales. Y lo podemos hacer. Nosotros en 4 años logramos 50,000 jóvenes más en la educación superior en la ciudad, con esquemas presenciales, semipresenciales y a distancia. Bueno, ¿cuántas universidades hay en el país? ¿Cuántos institutos de educación superior hay en el país? Ahora hay universidades Benito Juárez, nosotros queremos hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Pero si nos ponemos de acuerdo en todo el ámbito de la educación superior, por supuesto que podemos lograr al menos 300,000 espacios más. Es como un TEC-NM nuevo, completo. Es el doble de la UNAM, es el doble del Poli, para que nos demos una idea de lo que podemos lograr. Digo el doble de la UNAM porque la UNAM tiene 300,000 estudiantes, pero incorporando a la media superior. Hablando de educación superior, es como 2 veces la UNAM nuestro objetivo y como 2 veces el Instituto Politécnico Nacional. Claro que lo podemos hacer, pues es nada más ponernos de acuerdo entre todos. Y dado que va a haber gratuidad, pues es factible que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Si hay universalidad en la media superior, mayor número de espacios en la educación superior es que tener a una joven, a un joven en el aula, pues son menos jóvenes vinculados con la delincuencia, naturalmente. Y además las estadísticas de Naciones Unidas establecen que a mayor nivel educativo de la población, menores índices de violencia y todos los indicadores de desarrollo y bienestar aumentan. Por supuesto que tienen que tener empleo todos esos jóvenes y también tenemos un programa de mayores inversiones y desarrollo. En el posgrado, pues también tenemos que aumentar el número de estudiantes en el posgrado, con becas, con mayor número de becas. Y si queremos que los jóvenes también salgan a estudiar fuera,
y que regresen y se queden en México. Entonces, es muy ambicioso el programa en educación pública, pero es de los mejores legados que le podemos dejar al país. En ciencia y humanidades, vamos a ponerlas juntas porque no pueden disociarse, vamos a aumentar el presupuesto a la ciencia. Pero no solo se trata de aumentar el presupuesto a la ciencia, a las humanidades, a la cultura. Queremos involucrar a todos los académicos, científicos, al desarrollo nacional. Porque está bien producir papers, yo también lo hacía. Está bien ir a congresos, pues es consustantivo de la producción científica. Estoy hablando de los temas torales del desarrollo. Medio ambiente, energía, educación, salud, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, menores impactos ambientales de los fertilizantes, también más historiadores que cuenten la historia de lo que estamos viviendo. También queremos filósofos, filósofas, poetas, pero necesitamos que esta gran comunidad científica que es productiva, muy productiva, que es una comunidad científica fuerte en el país, no se quede nada más en su trabajo individual. Y de eso nos vamos a encargar a través pues, de las distintas instituciones, de la Secretaría de Educación Pública, del CONACYT, CONACHE, y de las instituciones que nos permitan que las y los científicos del país no solamente se formen más y que hagan ciencia básica porque es necesaria, pero que todo ello nos ayude al desarrollo nacional. Entonces, como ven, estamos hablando de educación pública, ciencia, humanidades para la prosperidad compartida del país. Esa es una base sustantiva. Cuando hablamos de por el bien de todos, primero los pobres, no quiere decir que no haya educación, no quiere decir que no haya ciencia, todo lo contrario. Necesitamos más educación, necesitamos más desarrollo científico. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en Morelos, hablando de este tema con personalidades tan importantes en la mesa y en este gran auditorio, y la solicitud es que nos ayude a construir este programa, porque vamos a llegar el 1 de octubre y a partir de del 1 de octubre del 2024 y en el sexenio vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de la cultura, que ya en parte lo es. Muchas gracias a todos. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.